Bueno, pues muy buenos días a todos. Ya estamos 20. Yo tengo registrados 38, entonces estamos más de la mitad. Entonces vamos a comenzar. Em, Quiero cerrar un poco los temas, las temáticas que hemos estado comentando desde la semana pasada. Sí me escuchan todos, ¿verdad? Sin problema. Sí, médico, sí se escucha. Muchas gracias. Sí, doctora, buenos días. Buenos días, José, muchas gracias. Y bueno, en relación a lo que estuvimos trabajando de las razas, y bueno, también les quiero como que hacer unos comentarios sobre la cuestión de lo que comentó el doctor ahorita sobre las participaciones y todo para que quede claro. Que sí se van a estar considerando, algunos se acercaron también y me decían, bueno, yo tengo problemas de horario, yo a veces de señal, y bueno, yo les pedía que pues se coordinen y que entre ustedes se puedan pasar la información y nos entreguen algún trabajo pendiente. Entonces, para que sepan ustedes, porque sí se va a estar considerando, y más o menos, mostrarles un poquito, vamos a quitar los nombres ahorita. Entonces sí es importante que ustedes chequen, sí ven la tablita, ¿verdad? Alguien que me confirme. Sí, médico, sí ve. Sí, doctora. Entonces, para que sepan que sí lo estamos considerando, y ya al final yo con el doctor, bueno, de hecho me informaba hace un momento que la siguiente semana tienen ustedes una evaluación, entonces para que se les haga de conocimiento y de que evidentemente lo que ustedes están enviando también se va a considerar. Entonces, ahorita, pues obviamente, ya tapé nombres, pero sí he estado registrando para que ustedes sepan la situación, lo que han estado, ahora sí que han estado enviando. Entonces, en esta fue participación en clase, esta fue la primera tarea, el primer trabajo de la tabla de caracterización de las razas. Entonces, aquí está quienes entregaron y cuando entregaron, y quienes no. Bueno, aquí en este caso esta persona pues ya está completamente sin un punto extra o algo que les pudiera ayudar, ¿no? Igual acá. Entonces, para que le echen ahí un poquito de ganas, ¿no? Finalmente para que pues es en beneficio de ustedes. Bien, entonces esa primera tarea fue la de las razas. La segunda fue el complemento. Yo sí les agradezco ahí la búsqueda. En algunos casos sí me dicen, ¿sabe qué? No hay nada en valles centrales. Entonces, de todos modos se las consideré a quienes todavía la enviaron. Y la semana pasada los invité a un congreso. Constantemente hay mucha información más ahorita. Ahorita todos están haciendo participaciones en congresos, están habiendo muchas actividades en línea. Entonces, es muy importante que no por instrucción, no por solicitud de un profesor, pues ustedes la atiendan. Sí es bueno que ustedes también de iniciativa propia estén revisando qué hay, qué nuevas actualizaciones hay, cómo está la situación en el mercado de todos los productos, las enfermedades de los animales, en fin. No tenemos que estarnos actualizando día a día como si tuviéramos el periódico. Bueno, pues ahora a través de lo virtual tenemos que estarnos actualizando. Igual, ¿no? De la misma manera se les invitó, algunos participaron, otros no. Otros también me mandaron una sola información. Entonces ahí está señalado, se los comento pues para que tengan ustedes conocimiento de esta situación y listo, ¿no? En esa parte de quienes atendieron la indicación, sí les quiero compartir sobre lo que es ya están en octavo, ya están a un año ya de salir y algunos están en 10º, otros tantos están en 9º. Entonces,
Con algunos que me enviaron también información, les compartí un documento que se llama APA. ¿Alguien me puede decir qué es eso? Carlos, David, ¿me puedes decir qué es el formato APA? Tengo entendido que es un formato para aprender a citar fuentes, ¿no? De acuerdo, exactamente. Entonces, creo que sí se los comenté. Gracias, Carlos. Creo que sí se los comenté y es importante para mí recalcarlo porque es parte de su formación. Tengo acceso a la plataforma y se los comento por dos cosas, ¿no? La primera, por la forma de que me enviaron algunos los trabajos. Tómenlo esto de manera positiva. No se está citando correctamente. No sé si alguien también me pudiera comentar qué es el plagio. Anaí. Amairani. Sí, dígame. Brenda Patricia. Amairani, muchas gracias. ¿Qué es el plagio en la cuestión académica? Disculpe, no la escuché. A ver, ¿qué es el plagio? Vamos a anotar. Es me parece, es tomar un trabajo y no citarlo como debe ser, sino tomarlo como si fuera nuestro. Sí, de hecho, se los comento porque sí va a ser una observación que la voy a hacer también al doctor Durán para que lo considere, porque de verdad digo, se los digo de manera como experiencia, que es bien importante desde el principio que ustedes sepan esto, porque al momento de escribir las tesis, lo vamos arrastrando. Entonces, si un párrafo completo no es tuyo, no puedes escribirlo. Entonces, yo estoy viendo primero las formas de citar en las trabajos que me hicieron un favor de enviar. Algunos sí citaron correctamente, eso sí, no le vamos a dar problema. Solo hay que revisar, obviamente, el orden, las abreviaturas, pero es mínimo. Pero en el caso de muchos, me enviaron la página como tal, eso no es correcto, y lo digo por parte de su formación, ¿no? Que tienen que ustedes ir ya puliendo ese tipo de cosas. Pero ahorita tengo acceso a las tareas que ustedes han estado enviando, que incluso hay gente que no entregó, entonces, mucho ojo, ¿no? Porque al final de cuentas, eso va, pues ahora sí que en disminución de su reporte de evaluación. Pero aquellos que entregaron, y yo tuve la oportunidad de revisar, le digo, yo no voy a poner la calificación, eso lo se encarga el doctor Durán, pero sí, me preocupa que veo párrafos completos sin ninguna cita. Entonces, como si ustedes hubieran escrito ese párrafo, y no es así. Entonces, sí les pido que tengan un poquito de tiempo para revisar sus trabajos, para revisar la forma en cómo los están entregando, porque pues prácticamente la mayoría de los trabajos que yo estoy viendo que le entregaron al doctor, pues son plagios. Una que otra cita en algunos, entonces, pues mucho cuidado con eso, porque pues si arrastramos no recuerdo, ¿no? Si ustedes ya llevaron la materia de metodología de la investigación. ¿Quién me comenta? Esteban. ¿Cuál fue la pregunta, médico? Disculpe. Si ya llevaron la materia de metodología de la investigación. Lo Sí, llevo en le llevamos. primer semestre. ¿En dónde, en primero? Sí, médico, en primer semestre. No, sí, ya fue. Entonces, sí es importante que se los vuelva yo a recalcar, en donde, aunque sea un reporte como en que les pidió el doctor, un reporte de investigación, sí debe estar correctamente citado. Entonces,
yo no había tenido la oportunidad de ver algún trabajo de ustedes hasta que ya empecé a pedírselos, pero sí, pongan mucha atención en eso, porque pues realmente son plagios lo que están entregando de trabajo. Y eso es grave, ¿no? En la parte, viéndolo desde la parte académica y desde la parte de su formación. Entonces, no vamos a dar clases de metodología, pero sí me veo en la necesidad, pues cuando empiezo a revisar, de hacerles el comentario, compañeros, porque pues ya estamos cerquita de empezar lo de las tesis, y a ese momento entonces empieza uno a darse de topes, ¿no? Y finalmente son de las primeras cosas que se tienen que observar. Y sí, la mayoría de los trabajos que yo observé y que yo estoy, pues nada más dándole una revisada, pues es eso, ¿no? Copiaron, pero no citaron. Y en la cuestión de los ensayos, también necesito que se entienda que es un ensayo. Entonces, no sé, Josué, ¿me podrías decir qué es un ensayo? Ricardo. Sí, profesora, dijo mi nombre. Sí, Josué, por favor, ¿qué es un ensayo? Es un ensayo, es una opinión, bueno, lo que uno mismo entiende acerca con respecto a un tema. Correcto, gracias, Josué. Sí, disculpe la Exactamente, tardanza, lo que pasa es que estoy en otra clase también. sí, no te preocupes. Entonces, bueno, yo les pedí en esta última ocasión un ensayo y también muchos me enlistaron ideas así como fueron anotando de las conferencias, o en algunos casos, pues nada más me copiaron o estuvieron copiando pues las frases o las cosas que se estuvieron escuchando, pero cuando se lee, no se lee una opinión. Entonces también mucho ojo en eso, porque entonces pierde un poquito la calidad de lo que se entrega, ¿no? En realidad, pues poquitos se entregaron, pero sí, sí también es importante que yo les comente de esta situación, ¿no? Que no se comprendió exactamente, bueno, a pesar de que Jorge también sabe que sí, doctora, es una opinión, no se entregó de esa manera. Entonces, nada más son ciertas aportaciones a la mejora de sus trabajos, por favor, para que cuidemos la calidad, ¿no? De la entrega de los mismos. No sé si aquí hay alguna duda, compañeros. Médico, doctora, ¿cuál es la diferencia entre plagio y, digamos, tomar referencias de otro texto? O no sé, para la introducción, digamos, porque yo utilicé como referencia otro texto, pero no lo considero plagio. Por ejemplo, o sea, si tú, no, en la introducción sí puedes expresarte tú. Si necesitas hacer una referencia, sabes que el nivel de producción es de tantos litros, según fulanito, o entre paréntesis, pongamos algo así, ¿no? Entre paréntesis, tú vas a poner la cita y puedes seguir escribiendo. Pero si tú escribes todo tal cual está ahí y no haces referencia, o sea, no es como que una idea que se te ocurrió a ti. O sea, por ejemplo, si tú dices, bueno, en la introducción yo me basé de fulanito, pero no son ideas tuyas completamente. Entonces, tienes que poner entre paréntesis o incluso entre medio del párrafo, no tiene que ser hasta el final del párrafo. Igual, entre todas las palabras que tú dijiste, algunas son tuyas y obviamente tuviste otras de otro autor, entonces, de donde hayas obtenido la idea, lo tienes que poner. Pero si escribes todo, y no aparece absolutamente nada, o sea, como si a ti se te hubiera ocurrido todo, ese es el plagio. No sé si me explico, Carlos. Sí, médico, ya entendí. Gracias, Carlos. Sí, es bien Gracias, importante. gracias. Les digo, y por experiencia, o sea, finalmente a mí me corrigieron un trabajo justamente por eso, entonces me tuve que meter mucho en esa parte hasta que me aceptaron el trabajo, pero es parte de la formación, o sea, no quiere decir que estoy mal o que ustedes están mal, no, digo, es parte de la formación y si lo observo me da en la responsabilidad de decírselos.
Bien, entonces muchas gracias, Carlos. Entonces, con mucha atención. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buen día. Disculpe, no sé si habrá mandado algún link como de asistencia. Es que entré tarde porque mi internet no anda muy bien. No, ahorita no, no te preocupes. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, seguimos. Y bueno, entonces, ya nada más para cerrar nuestro tema de las fichas descriptivas. Yo les decía, finalmente es información que yo les pido que ustedes se la queden, que ustedes la guarden, porque les va a servir, ¿no? No sabemos qué les depare, qué nos depare más adelante. Entonces, sí es importante que ustedes lo tengan como referencia. Eh, me, me llama un poquito la atención esa parte y ojalá algunos de ustedes tengan esa inquietud, que si y en un momento dado, pues estamos en nuestra región, y eso que nada más estamos explorando bovinos, no hemos explorado otras especies, pero no hay un compilado así de indicadores productivos y reproductivos de nuestro estado, a pesar de que tenemos muchísimas tesis, tesinas, reportes, en fin, muchas cosas, y no existe la suficiente información para que nosotros podamos acceder a ella como profesionistas. Entonces, bueno, les invito ahí, ¿no? Quienes tienen el interés más en la cuestión de zootecnia, pues que vayan analizando, ¿no? Al final de cuentas, el que se genere una investigación es para eso, es para difundirla, es para que se conozca y es para que se haga uso de ella, no nada más para que nos graduemos y ahí se quede en el baúl de los recuerdos. Entonces, mucha atención, no digo quien tenga interés en estas temáticas, bueno, hay una oportunidad de estudios nuevos, de hacer cosas útiles. Yo sí abogo por hacer investigación útil, que se use, que sea práctica, y no cosas así como que muy raras, ¿no? Que andamos ahí en las esferas, ahí volando, y no le encontramos sentido, ¿no? A estos reportes. Entonces, y yo creo que también es otro comercial, también te lo voy a comentar al doctor Durán, entonces probablemente podamos hacer alguien le interese, obviamente, algún convenio de colaboración sobre estudios de mercado o estudios económicos en agricultura, pero familiar. Entonces, es una temática que apenas estoy definiendo, parece que vamos a trabajar con un estudiante de maestría, y bueno, quien le interese en licenciatura, pues igual, ¿no? Quien tenga el interés, les digo, es un comercial adelante para que podamos desarrollarlo. Es una tesis muy importante que estaría relacionada realmente en apoyo al sector rural y al sector de las granjas familiares. Entonces, quien tenga interés, pues lo platicamos después con el doctor. Bueno, pues esos eran los anuncios dominicales. Bueno, vámonos sobre los temas que tenemos. Me parece que el doctor sí terminó de la clase de becerros. ¿Quién me confirma? Hola. ¿Me confirman? ¿Me confirman? ¿Vinisa? Estoy checando mis apuntes médicos. Ok. Se los comento porque la semana pasada ya tenía yo mi presentación y ya no pude trabajar con ustedes eso, sino para darle una revisada y listo. Pues si no le damos una revisada para refrescarles la memoria,
Sí, médico, mejor porque me parece que la clase Sí, pasada porque lo estuvimos vimos. organizándonos más sobre las prácticas, entonces casi no vimos de becerras. Sí, gracias, De gracias, hecho, Luis. ¿Alguien apenas iba a más? iniciar. Apenas iba a iniciar Ah, con el bueno. tema el médico. Ok, ok, perfecto. Entonces, vamos a darle un poquito en eso, lo más que podamos avanzar. Me dicen si ve la presentación. Sí se ve. Muy bien. Bueno, entonces, esa es una presentación de una expo, ¿no? Entonces, afortunadamente luego nos las facilitan, entonces podemos utilizarla para ustedes. Bueno, hablando de este tema, lo que es la crianza de becerras, en la cuestión económica del establo, del rancho, es muy importante porque finalmente son las que van a hacer la repoblación de nuestro hato. Se hizo hace tiempo un estudio, que pues sí lo comenté con el doctor, si él me lo compartió. Se hizo un estudio en donde se veía en la cuestión económica cuánto nos costaba, no lo tengo aquí en la mano, que se lo voy a compartir, pero el punto era que si atendíamos nosotros bien nuestra becerra hasta su edad ya para comenzar la producción, sí era un poco más económico, pero sobre todo cuidabas más la calidad del animal cuando empezaba ya su etapa productiva. En comparación, obviamente, con los que nos hacen la venta de los animales, principalmente sobre todo por la cuestión también sanitaria. Ya saben que debemos tener mucho cuidado en donde adquirimos los animales, todos los periodos que tenemos que tener de cuarentena, los cuidados, hasta poder introducirlo con el demás ganado. En cambio, si nosotros lo estamos cuidando desde el inicio, desde su nacimiento, bueno, pues tenemos esas ventajas, ¿no? Tenemos ventajas sanitarias, tenemos ventajas económicas. Entonces es muy importante este tema y es muy importante que desarrollemos un plan exclusivo para el cuidado de las becerras y sobre todo pues para disminuir la mortalidad, ¿no? Que nos llega a tener. Pues como les decía, es una inversión y finalmente la vamos a ver redituable. Entonces hay diferentes etapas, entonces lo tenemos desde el nacimiento a los 2 meses. Es importante que distingamos estas etapas porque en base a eso vamos a tener o a desarrollar un plan de manejo en cada una de ellas. No, o sea, no necesariamente, y se los comento de un plan de manejo porque nosotros como médicos, como consultores en un momento dado, cuando llegamos a hacer una implementación de algún plan, pues no estamos todo el tiempo en los estados. Yo no sé si les compartí, ¿no? Que por ejemplo, los programas de asistencia técnica, donde participan los médicos, pues te asignan de 25 a 30 productores. Entonces, no puedes estar todos los días con el mismo productor, incluso cuesta mucho trabajo, puedes estar todo el mes, al menos una vez con cada productor. Pues finalmente yo les comento, tenemos que tener bien claras estas etapas, porque necesitamos desarrollar y dejar escrito con los pequeños manuales cuáles son las actividades que se tienen que hacer en cada una de las etapas, porque si bien no los vamos a hacer nosotros, los encargados de los estados son los que tienen que seguir estas instrucciones y basado en eso ustedes pueden dar un seguimiento si se están llevando o no a cabo, ¿no? Y bueno, eso cuando eres consultor, pero cuando eres dueño de tu propio rancho, pues también te sirve de guía para ver qué cosas sí se están haciendo bien y qué cosas no se están haciendo bien. Entonces, la siguiente etapa, pues vemos que la de crecimiento de 2 a 6 meses, y la de desarrollo dice, bueno, de 6 a X meses. ¿Por qué? Porque va a depender de la raza del animal, de las condiciones del animal. Ya vimos los parámetros, obviamente dices, bueno, ya a qué tiempo yo necesito decir, ya puedo ir a primer parto. Bueno, entonces ya sé yo los parámetros que tengo que alcanzar.
Entonces, bueno, aquí tenemos algunos que nos van a permitir llevar el control de nuestro manejo, ¿no? Entonces, pues aquí nos comentan, ¿no? Necesitamos considerar bien la edad del animal, la edad de la pubertad, cómo están creciendo, edad, peso y talla al parto, o sea, todas esas cosas nosotros tenemos que ir checando, ¿no? Y tenemos que ir haciendo nuestros registros. Ahora, es bien importante que cuando lleguemos a los establos o nuestro propio establo, decir, bueno, ¿en qué condiciones está? Sobre todo en las áreas de partos. Cuando tenemos establos muy grandes, es mucho más fácil, podríamos decir, la implementación de medidas, ¿no? En donde las tenemos. Entonces, por eso también es importante que tengamos muchos registros, porque a determinado momento, ese ya está al mes de paridad, la tienes que cambiar de lugar para que a las áreas de maternidad, en donde realmente puedan tener al becerro o la becerra en las mejores condiciones. Sobre todo, les digo, en áreas donde tenemos establos muy grandes. Pero en establos pequeños necesitamos ser innovadores. Ahí es donde se entra toda nuestra creatividad y todo nuestro ingenio para poder ayudar a un productor, ¿no? Entonces, no hay espacios, no es tan fácil que dividan a los animales, pero es necesario, ¿no? Tomar algunas medidas y explicarle al productor, decirle, ¿sabes qué? Estas medidas que vamos a tomar de espacio, que tenga suficiente agua, que no esté compitiendo por alimento con los demás, se van a hacer en beneficio de recibir o de tener un buen nacimiento. Entonces, todo este tipo de cosas de espacio, de sombras, de agua, de alimento, las necesitamos considerar, ¿no? Sí, la mayoría de las becerras son viables cuando llega el nacimiento. Por naturaleza no tendría que haber problema al momento de los partos. Se han cometido muchos errores que a veces el tipo de raza o el animal que lo quieres tener muy grande, pero inseminaste en una vaca pequeña, es cuando empezamos a tener complicaciones. Alguna presencia de enfermedades que no hayamos detectado también, pues nos puede generar abortos. Golpes, incluso hemos visto así que entre los animales pues ya llegaron a golpear a la vaca, entonces ya tenemos una mortalidad, no es ni siquiera llegar al parto, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta para dar las mejores condiciones, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas imágenes, ¿no? De la cuestión de nacimientos, en donde tenemos algunos ejemplos de los que sí no llegan a buen término y aquellos que no. Hay diferentes formas, sí, de cómo viene el becerro. Entonces, a veces sí tenemos que atender, o a veces son muchas cosas de las emergencias, ¿no? Que nos pueden llamar cuando el animal no viene en buena posición. Entonces, le digo, en algunos casos sí tenemos que ver si efectivamente el animal va a poder parirlo, si no, pues vamos a tener que intervenir. No sé, de aquí de factores de riesgo de partos distóxicos, ¿me podrías comentar? ¿Me podrías comentar, Abraham? Abraham, ¿se encuentra Abraham? No, vamos a tomar asistencia siempre de otros de participación, ¿no? Abraham no se encuentra. ¿Alondra? Ah, justo estamos invocando a Abraham. ¿Alondra? A Mayrani. Sí, a Mayrani sí, porque sí se va. ¿Mayrani?
Andrea. Bueno, seguimos. Seguimos. Azucena. Sí, médico. Azucena. Muchas gracias. De lo que les estoy presentando de los factores de riesgo en parto de las vacas, aquí hay algunos ejemplos, pero sí me gustaría ver tú qué has leído con respecto a esta información. Ujú. ¿Qué es lo que yo entendí sobre factores de riesgo? Así es. Pues puede haber diferentes dificultades, como la muerte del becerro, porque viene mal acomodado y no lo puede expulsar la vaca, o igual por hacer el esfuerzo por jalar el becerro se puede desgarrar, o ya requiere alguna cirugía porque pues no se puede sacar. Sí. Muy bien. Entonces, pero hay factores, gracias, Susana, hay factores que predisponen estos problemas. Entonces, necesitamos revisar. Yo les comentaba, ¿no? La manera en cómo estamos inseminando, o algunos casos, en algunos lugares todavía existe la multa directa, que bueno, necesitamos ser muy cuidadosos nosotros como veterinarios en no estar por querer tener animales muy grandes. Acuérdense que ya hemos hablado un poco de la eficiencia, no necesariamente vamos a hablar de tamaño, sino de producción. Entonces, tener mucho cuidado cómo se hace estos manejos reproductivos para poder tener a buen término estos partos, ¿no? Las vaquillas, dice aquí menores de 22 meses, eso también necesitamos tener cuidado. Por eso es importante que tengamos los registros bien claros, ¿no? Entonces, que vayamos teniendo el control de los animales, en qué momento ya entraron a su primer celo, qué edad tienen, porque con eso vamos a prevenir. Acuérdense que la medicina más barata es la de la prevención, no la de la... Ahora sí que la solución ya de los problemas, ya cuando tenemos encima la emergencia, pues ya, todo lo compras a precio que es, todo lo que haces. Pero la medicina preventiva es la más adecuada, ¿no? Como yo les decía, no interrupciones de parto, eso también son factores de riesgo. Partos gemelares, evidentemente, y ahí tenemos algunos otros parámetros, ¿no? Importantes que debemos de considerar. Ok. A ver, vamos a ver quién más está. Vilma Edith. Vinisa. Vinisa. Ya había contestado hace rato. ¿Mande, médico? Bien, gracias, Vinisa. ¿Me apoyas con esta diapositiva, por favor? Sí, médico. Distocia. Costillas y daño de nervios. Ay. Ya. Usualmente de 5 a 10% de las crías nacen con costillas rotas ocurridas durante el parto. Las becerras nacidas por partos distóxicos tienen de 3 a 4 veces más probabilidades de mostrar costillas rotas. La lesión del nervio femoral es la razón más frecuente de la incapacidad de una cría para sostenerse en pie después de nacida. Muy Y bien. pues ahí está la imagen. ¿A todos les queda claro que es un parto distóxico? Vinisa, ¿me Sí. ayudas? A ver, Sí, sí, médico. dime. ¿Sí, médico? Y dime, ¿qué es un parto distóxico, Vinisa? Tengo entendido que es cuando hay problemas que cuando, o sea, la madre llega a término del embarazo, de la preñez, pero el problema está cuando llega el momento del parto, que es imposible que la madre pueda expulsar al feto. Ok, gracias, Vinisa.
Muy bien, entonces estos son datos importantes que ustedes deben tener presentes este, al momento de la atención, ¿no? Esto también son otros parámetros, el porcentaje de cerdos nacidos vivos, ¿no? De acuerdo a años. Este no está actualizado, hay que ir actualizando estos datos. Pero, entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos, bueno, ha estado aumentando el porcentaje de mortalidad. Entonces, ya tenemos casi el 14% de mortalidad. Entonces, por experiencia, estas tasas de mortalidad pues son altas. Entonces, sí necesitamos, les digo, tener mucha atención. Primero, porque aunque ya se ha estado vendiendo semen sexado, es más caro, y ocurre todavía, hay un cierto porcentaje de error en esos tipos de semen, sí, que te dan la reposición, lo que tú quieras, pero no todos los productores tienen esta misma capacidad económica para acceder a este tipo de semen. El punto es que necesitamos de verdad ser súper cuidadosos porque si nos inseminamos de manera cotidiana con el semen como viene, entonces la probabilidad que tenemos de hembras es el 50%. Digo, esa es una probabilidad o una estadística estándar, sencilla, ¿no? Entonces, encima de eso, de que tenemos probabilidad de tener machos, no podemos darnos el lujo de que las hembras que nazcan, pues se nos mueran. Entonces, es importante de que nosotros nos pongamos como metas bajar esas tasas de mortalidad y ver qué es lo que tenemos que hacer. Ya vimos algunos tips, ¿no? O sea, hay que ver la edad del animal, de seleccionar bien el semental, evitar peleas, tener espacios adecuados, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que se tienen que hacer. Es como yo les decía, no les hablo de qué porcentaje tienen los animales en cuestión de la mortalidad, de qué atención se tiene que dar. Y bueno, estas posiciones que ustedes observan en esta imagen, pues son todas las con las que nos podemos encontrar y en las que pues tenemos que estar preparados, ¿no? Para atender. Ya sea en ranchos muy grandes. De hecho, en ranchos muy grandes tienen personal especializado para cada una de las áreas. No hay médicos que van a estar especializados en el área de partos, ¿no? Para estar listos en este tipo de distocias. Y en los más chiquitos, ¿no? Lamentablemente en los pequeños productores, no sé, es que se murió, ¿no? Se murió y ya. Pero para ellos es tal vez no lo veo muy claro, pero nosotros como médicos decimos, bueno, son estados pequeñitos, son pequeños ranchos y encima se les muere el animal, entonces necesitamos, y son de las emergencias muy recurrentes por los que están llamando a los veterinarios, ¿no? Pues son cosas que ustedes deben estar preparados en la práctica, quienes se dediquen a esta actividad. ¿Ok? Entonces, eso es importante, dice, lo que se predice, ¿no? Es que en los primeros 15 minutos de vida, los animalitos que van con su cabeza herida es del 84%. Y dice, las becerras que estuvieron con su madre de 15 minutos, son estudios, se comportaron mejor, más estimulados y están en buena condición, ¿no? Entonces, es muy importante, a veces se maneja ya en algunos establos, ¿no? Que retiran inmediatamente al animal y comienzan con el sustituto y todo, pero bueno, ya hay nuevos estudios que nosotros debemos considerar. Entonces, bueno, es importante, bueno, dejar al becerro durante cierto tiempo, que consuma obviamente el calostro, y bueno, ya son estudios, ¿no? Que nosotros debemos saber y tener en cuenta para poder intervenir adecuadamente. ¿Alguien ha escuchado un poquito más de este tema que nos pueda complementar? ¿Brenda? ¿Brenda? De eso no, médico. No he escuchado
Ok, entonces, lo tenemos ahí de tarea personal, ¿eh? No para entregar, pero sí es para que ustedes lo observen, porque si tenemos nosotros la fuente, decimos, bueno, acá hay una, ¿eh? Acá en esta diapositiva hay una, chéquenla, revísenla y amplíen ustedes su conocimiento, porque finalmente esa es la diferencia, ¿no? Entre un médico y otro, quien tenga la información más actualizada y que base a eso puedas hacer una recomendación. Y bueno, y de ahí, pues para los que son netamente de su fin de la producción, que es de producción de leche, pues sí, después de ese tiempo, pues hay que retirar a la becerra, ¿no? Hay que retirarlos del lugar de parto y todo, sobre todo para evitar contaminaciones. Ok. Gracias, Brenda. ¿Ricardo se encuentra? Además aparece en pantalla que no responde. Carlos sí ya me respondió hace un ratito. ¿Te puedes apoyar con esta diapositiva, Carlos? Buenos días, médico Carlos David. Sí, gracias, Carlos. Adelante, ¿me ayudas con esta diapositiva? Buenos días a todos. Dice que incluye el cuidado del ternero neonato. Dentro de los cuidados del ternero neonato recién nacido incluyen cuidar el proceso del parto, asistir al parto en caso necesario, revisar en dónde parió la vaca, atención a la cría recién nacida y la medición de altura y pesado de esta. Y qué tan capacitado puede ser el personal que está atendiendo este parto. Sí, gracias, Carlos. Es lo que les decía yo, ¿no? Ustedes no pueden estar en todo momento 24 horas. Grandes establos sí, pero hablemos un poco también de nuestra realidad. No podemos estar en todo momento ahí con el productor. Y bueno, ya saben que los partos hay a todas horas, no necesariamente en una en particular. Entonces, debemos como médicos desarrollar nuestro programa en donde pues también involucren a los trabajadores, ¿no? Quienes están ahí, incluso al productor, al hijo productor, a ver, ¿sabes qué? Esto es lo que tenemos que hacer, cómo lo vas a hacer, y ustedes también tienen que tener la función de capacitar a las personas, ¿no? Finalmente, pues como médicos también podemos jugar, ¿no? O tener esa función de ese papel, de poder ir capacitando de las prácticas básicas a los que están encargados ahí de los establos, ¿no? Para que podamos tener esa seguridad de que van a atender o van a atender las indicaciones que ustedes están dejando. Gracias, Carlos. Edna. Elena. Elizabeth. Sí, médico. Elizabeth. No, Elena. Elena, muy bien. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Ok, el calostro, los anticuerpos maternales o las inmunoglobulinas no pueden traspasar la placenta. Por esta razón es muy importante que las recién nacidas consuman una suficiente cantidad de calostro de alta calidad. La cantidad, calidad y tiempo, que es importante, además de anticuerpos y nutrientes, el calostro también contiene gran cantidad de compuestos biológicos activos, incluyendo hormonas, factores de crecimiento y otros. Contiene más de 200 sustancias bioactivas. Algunas de estas sustancias ayudan a excluir las bacterias patógenas, impidiéndoles que se absorban o adhieran al intestino de la becerra. Muy bien. Gracias, Edna. Entonces, también hay estudios en donde nos marca por minutos, por horas, la calidad. Hay una curva de calidad también del calostro, que dependiendo de en qué momento tú se lo estás dando al animal, son los efectos que tiene. Entonces, son momentos cruciales porque finalmente sí hay una diferencia entre los aportes que le vas a dar al animal y obviamente se va a ver involucrado el sistema inmunológico. ¿Ok? Gracias, Elena. Josué. Sí, profesora. Adelante, por favor, en la siguiente diapositiva.
Además de las inmunoglobinas, profesora, no me veo bien, están muy pequeñas las letras. A ver, vamos a ampliarle. Ahora sí ya. Sí. Además de las inmunoglobinas, el calostro contiene otras proteínas que juegan un papel en la salud y crecimiento de la joven becerra. El calostro bovino contiene grandes cantidades de inhibidor de tripsina. La tripsina degrada importantes proteínas como la LG, la ¿Como lactoferrina la cual? u otras proteínas inmunes. ¿Perdón? ¿Como la cual dice como qué proteínas? Ay, ya se me olvidó cuál es la IG, por favor. Las inmunoglobinas, ¿verdad? Sí, inmunoglobulinas. Me cuesta Ya, pues, producirlo. El digamos, calostro, el calostro del primer año contiene grandes cantidades, a casi 100 veces más de las de IT, y también se me olvidó, profa, que hay en la leche. La concentración de lactoferrina en el calostro bovino es la alta, cerca de 1 a 2 miligramos por mililitro, pero declina rápidamente, tanto que para la semana 3 posparto la concentración de la lactoferrina es cerca de 0.1 miligramos por mililitro. El factor de crecimiento tipo insulina 1 en el calostro espérenme. Ajá. en el calostro y la leche juega un papel en la respuesta inmune del neonato. Muy bien. Seguimos ahí, Josué, ¿verdad? ¿Sí? Sí, seguimos, Josué. Calostro, factores nutricionales, factores inmunes, factor de crecimiento, proteínas, vitaminas A, D, E, retinol, riboflavina, tocoferol, B-caroteno, niacina, B12, Caroteno. caroteno, disculpe, tiamina, ácido fólico, minerales, carbohidratos, lípidos, IgA, IgM, lactoferrina, lisocimas, oligosacáridos, citoquinas, lactoalbuminas, linfocitos 20, macrófagos, neutrófilos, factores de crecimiento, IGF-1. Muy bien, gracias, Josué. Entonces, pues son bebés los que estamos recibiendo, aparte de ver la cuestión, como les decía, económica y el impacto que va a tener económico en el Estado, pues son los bebés, entonces necesitamos atenderlos con ese cuidado, con ese empeño, digo, a quien le apasiona este tema, pues más al productor, ¿no? El productor, qué tan orgulloso, tan comprometido cuando le nace cuando le nace una becerrita, ¿no? Digo, sabemos que los becerros los destinan para otro camino, eso no quiere decir que no los vayamos a cuidar, pero más allá, le digo, por eso el tema es crianza de becerra, porque eso es muy importante. Entonces, no hay mejor inicio que el calostro. Para hablar del calostro podríamos tener un seminario completo, ¿no? Entonces, obviamente, ahorita nomás vamos a tomar algunos puntos, pero es muy importante la toma del colostro desde su nacimiento, ¿no? Es muy importante, por más que haya los sustitutos de leche y todo, no va a sustituir la calidad que tiene la primera leche, ¿no? Más bien la primera descarga de calostro en las vacas. Entonces es muy importante, acá ustedes ven toda la calidad de lo que le estamos dando al animalito, ¿no? Entonces, pues mucho ojo, ¿no? Dice lo más pronto posible, ¿no? Ya hay manuales muy específicos para crianza de becerros, pero siempre para uno, ¿no? Para uno como veterinario, aún así podemos las siglas, de repente ya se nos olvidó qué significa, pero en el caso del productor, nosotros necesitamos diseñar material adaptable, material que pueda entender y decir, ¿sabes qué? A tales horas de edad vas a tener que hacer esta actividad, porque estamos tratando de evitar que se nos enfermen, ¿no? Entonces es bien importante.
La primera toma de calostro no solamente ayuda a las reservas a establecer la inmunidad pasiva, también permite, claro, ¿no? Poblar el tracto digestivo con bacterias necesarias para la digestión. ¿De acuerdo? Esta presentación se las voy a enviar. Yo creo que es importante que ustedes la vayan teniendo. Trae mucha, muy buena información. Les digo, acá seguimos hablando de calostro. Podríamos hablar mucho tiempo más, pero bueno, necesitamos avanzarle, pero digo, se las voy a pasar para que ustedes puedan revisarla con detenimiento y la tengan siempre a la mano, porque es información que les va a servir. ¿De acuerdo? Hablamos sobre la maximización de la higiene, eso es muy importante, también tener buenos alojamientos para las reservas. Híjole, lamentablemente aquí en la zona no se tienen las condiciones, y ahí están amarraditas, ahí las tienen en un poste, ahí donde está toda el agua. Entonces, son factores que necesitamos eliminar, que necesitamos ayudar a un buen crecimiento, ¿no? Entonces, toda esta información es muy, muy valiosa para ustedes, para que la revisen con mayor detenimiento. Pero vamos a avanzar un poquito más. La etapa dice de mayor riesgo de enfermedades y mortalidad es la lactancia. Entonces, aquí también observamos casos de mortalidad de 24 a 60 días, estamos hablando de los 2 meses de edad, que hablábamos hace un momentito de las etapas, que son del nacimiento. A los 2 meses de edad tenemos que tiene que ser, ¿no? Debe ser menor al 5%. Avanzando la edad, va disminuyendo la mortalidad, obviamente, pues porque ya el cuerpo es más fuerte, y se defiende más. Sin embargo, no se asume de que tengamos posibilidad de mortalidad de 61 días a 120 días, menos del 2%, y de 121 días a 180 días, menos del 1%. Ok, ¿qué debemos de revisar del animal para determinar la vitalidad, para determinar la salud del animal? ¿No? La apariencia visual, obviamente, ¿no? Que esté parado, que esté activo, inicio del movimiento, su respuesta general, la oxigenación y signos vitales. Bien, ese es en el cuidado del ombligo, ¿no? El yodo al 7%. Mucho ojo, estas son cosas muy comunes que tenemos en los establos. En qué recipientes los tenemos, bajo qué condiciones, pues mejor no le pongamos nada si está así, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado en esa parte. Las pérdidas de neonatos del día 2 al día 7 son más frecuentes por diarreas, neumonías, onfaloflebitis, poliartritis, queratoconjuntivitis infecciosa, y relacionadas pues, principalmente a la falla de la transferencia de la inmunidad cuando no se le dio el suficiente calostro, ¿no? Deficiente higiene en parideros y en salas de lactancia. Bien. Solo son algunas imágenes de cómo encontramos normalmente y las fallas, ¿no? Que llegamos a tener. Algunas son de anterior, aquí encontramos fallas, ¿no? Y obviamente enfermedades que podemos encontrar. Y bueno, aquí en otros lugares en donde hay un mejor manejo, ¿no? Apartadas, cada quien en su becerrera, ¿de acuerdo? Importante que no haya contacto entre ellas, ¿de acuerdo? Muy bien, avancemos. Dice, múltiples funciones del agua en esta. Irving Giovanni. Yasmín Ramos. José Armando. José Alfredo. José López Méndez. Luis Donaldo. Presente. ¿Quién? José López. Ok. José, ¿me ayudas con esta diapositiva, por favor? Sí, doctora.
Múltiples funciones del agua. Ser la base del ambiente vital para las células orgánicas, transporte de sustancias disueltas, ayuda a la digestibilidad de los alimentos, contribuye a la regulación de temperatura corporal, excreción de desechos por vía renal, riñones por tubo digestivo, heces y por el sudor. De acuerdo. ¿No? Entonces vean las condiciones, ¿no? De que tenemos aquí, estas son algunas imágenes, pero sí, preocupantes, ¿no? Gracias. Gracias, José. Luis Donaldo. Esteban Jared. Doctora, ya creo que va a Buenas noches. terminar el tiempo de la... Bien, seguimos en lo que se van incorporando los demás. Estábamos con Jared, nos iba a ayudar con esa diapositiva, ¿sí, por favor? Sí, doctora. Gracias, Jared. Adelante, por favor. Sí, al nacer el rumen de la becerra es estéril, pequeño, no funciona. Factores requeridos para del desarrollo del rumen. 1. Establecimiento de bacterias en el rumen. 2. Presencia de líquido en el rumen. 3. Flujo de salida de material del rumen. 4. Capacidad de absorción del tejido. 5. Disponibilidad de sustrato en el rumen. Muy bien, seguimos, por favor, Jared.
La rumia se ha observado desde los 7 días de edad, cuando la becerra recibe leche y grano al poco tiempo después de nacidas. Es posible medir las contracciones ruminales desde las 3 semanas de edad. El desarrollo del rumen está controlado principalmente por medios químicos y no físicos. El desarrollo ruminal depende principalmente de la disponibilidad del alimento seco, particularmente del iniciador en el rumen. Muy bien, gracias. Gracias, Jared. Rafael Ulises, ¿se encuentra? Nuevamente, vamos a avanzarle un poquito. El consumo de alimento es directamente proporcional al consumo del agua. Una buena nutrición disminuye la tensión y un ambiente limpio también ayuda a mantener reservas saludables. Bien, ahí están las medidas, ¿no?, que tenemos que tomar. Hay mucha más información. Rafael Ulises nos encuentra. Perla Noeli. Seguimos avanzando. Sí, estoy, doctora. Muy bien, gracias. Ahí quédate. Bien. Bueno, ¿me ayudas con esta diapositiva? Por favor. Crecimiento. ¿Cómo está la capacidad lechera? Incremento de estatura. ¿Perdón? Adelante. 50% del incremento, nacimiento, parto, se consiguió en los primeros 6 meses de edad. Incremento en peso corporal. 25% del incremento, nacimiento, parto, se dio entre el nacimiento y los 6 meses de edad. Sí. Muy bien, aquí tenemos algunas tablas. Gracias, Perla. Para poder ir viendo, ¿no? Igual, parámetros, ¿no? Eso es importante. ¿De acuerdo? Aquí también maneja sobre el desarrollo, la vaquilla gestante, en fin. ¿No? Aquí vamos a tener. Esta es importante que la revisemos, Porfirio. Sí, doctora. Adelante, por favor, con ese diapositivo. Ingestión de calostro inadecuado reduce la producción a largo plazo. Calostro inadecuado. Bajo promedio de ganancia diaria. Retraso de primer servicio parto. Aumento en mastitis al primer parto. Aumento en el número de animales descartados. Disminución de producción de leche y contenido graso. De acuerdo, gracias, Porfirio. Gracias, Porfirio. De acuerdo, entonces, por eso es muy importante el buen calostrado, ¿no? Si la baja inmunidad en terneras afecta la productividad, ya lo hemos visto, ¿no? Dice 2.9 veces más probable que el primer parto sea después de 30 meses, 2.5 veces más probable que se descarte antes del primer parto. Entonces, imagínense desechar animales, ¿cuánto ya le invertimos para desechar animales que tampoco ni siquiera el primer parto, ni siquiera reponemos lo que hayamos invertido en aquí, ¿no? Entonces, pues básicamente, ¿no? Para cerrar este tema, entonces, para todo un programa completo de Paragafianza, necesitamos actividades antes del parto, actividades en el manejo del parto, actividades en el manejo del calostro. Entonces, todo, realmente no es algo así muy sencillo. O sea, seguimos ahí todo un programa, ¿no? Y bueno, en todas las etapas que vimos, ¿no? Lactancia, crecimiento, desarrollo, hasta convertirse ya en matriz, ¿no? Entonces, y bueno, pues finalmente lo que queremos, y bueno, básicamente, ¿no? Aquí compartimos eso, ¿no? Que es la medicina preventiva, ¿no? El tener una buena atención en todas las áreas nos va a permitir, pues tener menos emergencias, ¿no? Y obviamente pérdidas, ¿no? También se pierde, además de que se pierda la cría,
por un mal manejo de parto o que el animal está en malas condiciones, que entró en malas condiciones a la gestación, obviamente termina en malas condiciones de parto, tenemos también el riesgo de perder animales en altas productoras o en ranchos grandes, que son grandes pérdidas, ¿no? Y en pequeños productores, pues pierden todo, ¿no? Entonces es bien importante desarrollar, atender bien este aspecto, ¿no? Y bueno, esto es con respecto al tema. Digo, les voy a enviar esta presentación para que la tengan ustedes. De hecho, está en internet, entonces también pueden ustedes atender. Muy rapidito voy a pasar lista de los que me hacen falta. Roberto López. Ramiro. Esaú. Presente. Ramiro, ¿verdad? Sí. Gracias. Esaú. Saúl. ¿Saúl? Saúl. Aquí estoy, Saúl Valencia. Muy bien, gracias. Diana Montserrat. Diana Maleni. Lucina Virgen. Presente, sí, que. Lucina. Lucina me... Diana Maleni. Diana Maleni, ok. Lucina no. Me falta. Rubí. Estoy conectada hace un momento. Anaí Montserrat. Anel Vera. Yo presente, médico. Presente, Anaí. Anaí. Presente, Anaí. Gracias. Presente, Anel. Anel, gracias. Luz Meni, también la vi hace un momento. Presente. Muy bien, gracias. Médico, algunos compañeros quieren entrar a la clase, no sé si los puedo aceptar. Ay, no tengo las invitaciones. Si se está comunicando con usted, díganme que le manden que entre. Es que lo estaban poniendo en el grupo, pero no sé si ya pudieron entrar. En el grupo, pero no en la plataforma, ¿verdad? Una Sí, de porque la ellas plataforma... es Brenda, que está pidiendo entrar. Sí, pues que me mande aquí la invitación, ya acepté a varios ahorita en este momento. Ya platicando. Bueno, otra vez me van a pedir la solicitud. ¿Quién me falta? Karina. Ausencia. Presente. Okay. ¿Alguien más? Rubí. A Rubí sí la vi, pero no me respondió ahorita que le llamé. Mi nombre no pasó, doctor. Amairani. Mi nombre tampoco, doctora. Amairani, Rubí. Es que ya la mencioné hace un momentito para participar. A Mayrani no me contestó. Pero bueno, acá ya le pongo su asistencia. ¿Quién más no? Mi nombre, Yo, doctora, no médico, sé. Yo también, Abraham. médico. Abraham, también te mencioné hace rato. ¿Quién más? Perdón, Yo, doctora, es que siento tarde. Andrea. Igual, Andrea. Ya la tengo lista. Yo, ¿Quién más? médico, Luis Donato. Luis Donaldo. Sí. A ver, pero ¿ustedes entraron tarde porque tienen otra clase o qué onda? Sí, doctora, la de cabras entramos más tarde. Ok. Sale, Yo ya listo. entré a Sí, tiempo, profesora, yo también, pero Josué España. Josué. Pero Josué, contigo ya hablamos hace ratito. Sí, tú ya tienes Josué España. Gracias. Sí, tú ya estás. Listo. ¿Nadie Gracias, más? doctora. Ausencio, ahí está conectado y no me dice que está. Sí, médico, ya le respondí. ¿Ya? Bueno, no se me cuatro, aquí son los demás. Listo, Ausencio. Rubí, es la única que tengo pendiente, Rubí. Es que está fallando su internet. Ok, pero sí la vi que estaba. Les vamos a poner su asistencia. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta del tema? Ricardo dice Ricardo.
Entonces, ya le puse asistencia de campo. Entonces, pues muy abusados, chicos, ahí para que chequen este tema, denle una revisada a los apuntes del doctor, porque seguramente de ahí va a obtener él algunos datos que les va a hacer referencia a ustedes. Bueno, vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Este también se los voy a pasar, porque es como un pequeño, es muy pequeño, pero es una guía que ustedes pueden trabajar con los productores. ¿Sí están viendo la presentación de PowerPoint? Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Entonces, este también se los voy a pasar porque es muy bueno tener apoyo visual con ellos, ¿no? Entonces, que hagamos un cartel o algo, así en colores, digo, sí es inversión un poquito, pero nos va a permitir tener un recordatorio visual con el productor de las actividades muy, muy generales, ¿no? Si quieres, no viene ahí exactamente qué tenemos que hacer, en cuánto y cómo, pero sí un apoyo visual para que se tenga presente, ¿no? De lo que se tiene que hacer en cada una de las etapas. Entonces, con Vinisa, ¿verdad? En tu correo ese que tenía información en un momento dado, ya tú me ayudas a distribuirlo. Sí, médico. Sí, perfecto. Para que por favor, de una vez lo hago porque si no, se me va el tiempo. Vinisa, ok, listo. Entonces, voy a mandar estas dos presentaciones para que la tengan ustedes a la mano, la revisen y listo, ¿no? Ya avanzamos en el siguiente tema. Bueno, yo me voy a retirar en un momento más, pero sí les voy a dejar que revisen las demás temáticas. Para mí que habían avanzado ustedes en lo de las crianzas de becerras, pero bueno que ya lo pudimos hacer con correitos que se llama crianza de becerras, entonces les hago el favor de distribuirlo con tus compañeros para que lo revisen. Entonces vamos a darle una revisada a lo de las salas de ordeño. Ese es un tema que tengo con ustedes. Voy a poner el material visual con el que vamos a trabajar. Denme unos minutitos. Listo, ya salió el correo. ¿Sí? Para que se los haga llegar a tus compañeros. Ya trae también trae la presentación que acabamos de ver del congreso y trae un tablero que encontré también, lo elabora una doctora del INEFAP, muy interesante. Entonces, vamos a atender un poquito lo de las salas de ordeño. Porque sí me gustaría que los doctores con ustedes vieran un poquito lo de los alojamientos, porque traen mucho de medidas y esas cosas. Entonces, vamos a atender un poquito rápido este tema para que puedan muy bien, sí están viendo el video, ¿verdad? Sí, médico. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, otro de los temas que tenemos es lo de las salas de ordeña. Esto es muy importante y sobre todo quiero que veamos un poco sobre los tipos de salas de ordeña que hay. Hay diversidad y va a depender de del dinero que se tiene realmente para la inversión. Como
Como conocimiento general es importante que ustedes lo sepan, pero voy a finalizar esta intervención en este tema con las realidades que tenemos en Oaxaca. Yo siempre les sigo insistiendo, ¿no? No sabemos hacia dónde vamos a ir cada quien, hacia dónde está dirigido su interés, pero sí es importante que más allá de que ustedes pues, vean los modelos de las salas y todo, que veamos qué es lo que tenemos en la realidad. Y bueno, yo les voy a presentar algunas cosas, obviamente más de lechería familiar, que es en lo que yo he trabajado más, pero bueno, podemos encontrar muchos más modelos, estilos en diferentes regiones, ¿no? Entonces, obviamente el seleccionar una u otro tipo ha sido así que de las nuevas invenciones, ¿no? Y de las innovaciones, de las tecnologías que se han implementado, y pues de lo que se ha observado, ¿no? Que es lo que mejor se han obtenido de resultados. Y en algunos casos, sobre todo las muy tecnificadas, pues se van a adecuar mucho a esto que estamos observando, que estamos viendo. Sin embargo, les digo, en la realidad vamos a tener que ser muy, muy innovadores. ¿Qué podemos hacer con lo que ya hay, ¿no? Para mejorar? Entonces, la primera es la tipo tándem, no sé si es su nombre. Como ven ustedes en la imagen, se colocan las vacas de manera longitudinal en uno o en ambos lados, ¿no? El manejo de los animales es individual. Durante el ordeño, las vacas están situadas en una fila, una detrás de otra, y bueno, las podemos dejar inmovilizadas, ¿no? Durante el momento de la ordeña, cuentan esas jaulas con una puerta de entrada y otra de salida, y ahí, como observamos, hay un pasillo central, ¿no? Un cono central que está a desnivel, a modo de que la obra la tengan a un nivel adecuado para el manejo. En esta imagen ustedes ven la disposición en medidas. Aquí vemos que es de 5 metros con 60, 560, para entre un espacio y otro, entre un pasillo, el pasillo del medio y la disposición de otras. Y obviamente, dependiendo de las plazas, va a ser la medida a lo largo que vamos a tener. No, esto es importante para ustedes. De hecho, en los apuntes yo revisaba que el doctor ahí también tiene planos, incluso, bastante interesantes, con medidas, con todo para poder hacer un diseño, ustedes, de una sala de ordeño, ¿no? De toda la infraestructura. Entonces, obviamente es importante ahí que ustedes lo revisen, porque en algún momento pues ustedes también van a involucrarse, ¿no? Incluso en una instalación desde el principio. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguirle. Las vacas pueden entrar y salir individualmente, ¿no? Las ventajas es que, pues, como yo les decía, ¿no? Cada una, puedes atender a un animal solamente, tienes a todo el animal ahí contenido para una buena limpieza, una buena identificación. Las desventajas, ahí ya tenemos que ver un poquito más la cuestión económica, es costosa. El uso tiene que ser de la apertura mecánica, accionados con gatos neumáticos, compresor, y aumenta obviamente su costo. Si son muy grandes, es difícil, ¿no? El manejo. En el caso de la espina de pescado, esa tiene una diferencia en cuestión de cómo.
Listo. Bueno, vamos en esta. Entonces, la de tipo de pescado es muy utilizada, ahorra espacio porque ya las acomodamos como en diagonal, ¿no? Con ángulos a aproximadamente de 35 a 40 grados. Se puede igual, es muy parecida a la anterior que vimos, nada más que les digo que se acomodan de manera diagonal, pero también se tiene su espacio, ¿no? Estas están colocadas, dice, durante el ordeño en un carril trasero, pero igual, si se observan en la imagen también, tenemos ahí un espacio, una fosa que se le llama, no a la mitad, para que también las puedan ustedes, para que pueda haber un buen manejo, un buen control en el retiro, ¿no? Bueno, al momento de colocar la ordeñadora, los succionadores, y en el momento de retirarlos. Entonces también es muy bueno. Entonces, aquí también observan algunas medidas. Obviamente, entre más plazas instalemos, más largo es. Esas son las ventajas. Es un diseño muy eficiente cuando se ocupa con una ordeñadora por cada 2 plazas. Se acomoda con facilidad los animales, salen en grupo y volvamos a introducir, ¿no? Y bueno, acá dice que los herrajes son simples. Las desventajas, bueno, pues como no tenemos el animal todo ahora sí que todo como en el anterior, ¿no? Que tenemos el animal enfrente, difícilmente la identificación, mayor riesgo por el ordeñador de recibir patadas, se dificulta el tratamiento individual, pero bueno, esas son algunas de sus ventajas y desventajas de esto, ¿no? La otra sala que tenemos es la de tipo parada paralela. Ese es en un solo nivel. Los animales se colocan, como dice su nombre, ¿no? Paralelos, uno al lado de otro, y se van a quedar inmovilizados por el cuello, ¿no? Se pueden ajustar. También el manejo es individual. Si observan ustedes, la mayoría pues sí es individual, excepto que la de pescado. Y la idea, bueno, es poder manejar las máquinas ordeñadoras en tiempo. Igual una ordeñadora por cada plaza. Muy bien, aquí vemos, ¿no? Cómo es el modelo. Ahí quedan bien, bien sujetadas, no hay forma de que ya se salgan. Es una forma también de contención. Hay 2 modelos de este tipo de ordeñadoras, de este tipo de salas de ordeño, de una sola hilera de plazas o de 2 hileras. En esta última, bueno, existen 2 opciones en cuanto a la disposición de plazas en doble hilera, con los animales colocados cola a cola y separados por un pasillo central, en donde, bueno, ahí tenemos todo el espacio, ¿no? Para los ordeñadores y obviamente para el manejo. En instalaciones pequeñas y medianas es común la sala de una sola hilera de plazas, y en instalaciones grandes la sala en doble fila es una opción más adecuada. Se ahorran distancias y se acortan líneas de vacío y de leche, lo que garantiza un vacío más estable. Ahí vemos las ventajas, es más corta que todas. Como les decía, tamaños pequeños y medianos son eficientes, el ordeño se ejecuta por el espacio entre las patas, y la distancia libre es menor. La desventaja, obviamente, como ustedes vieron, las instalaciones son más costosas. De la misma manera, como hablábamos de la primera, de la tándem, también se necesita equipo especializado. Y en salas muy grandes son ineficientes por la distancia a recorrer por la vaca y la lentitud de la comida. Y este último que veremos es me parece que hay una en Querétaro, son pocas las que existen en México. Es la de carrusel. Obviamente en esta es para estados muy grandes. Como ustedes observan, no es una plataforma que gira y que vamos metiendo ahí a los animales.
Aquí hay de dos disposiciones, así como la ven ustedes, donde el ordeño es por la parte de afuera, y hay otra donde las vacas las ponemos al revés y es por dentro. Entonces, es de las dos. Obviamente se diseñaron con la finalidad de aumentar el rendimiento. Sin embargo, obviamente, si en algún momento, como ya todo es automatizado, si llega a fallar, se tiene que hacer las correcciones inmediatamente, porque imagínense esto tan sofisticado y que se llegue a parar, pues se convierte en todo un descontrol, ¿no? Entonces deben estar, hay personal técnico especializado en la revisión, en el control inmediato de todo esto, de este tipo de salas, que tienen que estar obviamente pues al pendiente, ¿no? De que no haya ninguna falla. Y como yo les decía, para grandes datos, obviamente la inversión en eso de las desventajas es muy elevada. Aquí el ingreso y el acomodo es muy, muy rápido. Y bueno, en el caso de las plataformas que es por dentro, que depende como lo vimos, es muy fácil la revisión de los animales. Pero bueno, dice las desventajas, es muy costoso, este es uno que es muy costoso. El modelo de acomodo de las vacas en paralelo y en ordeño por fuera de la plataforma no permite detectar ordeñadoras caídas. Y como yo les decía, ¿no? Si llega a fallar, pues tiene que ser inmediato el acomodo. Entonces, esto es a manera de que ustedes conozcan los tipos de ordeñadoras, de salas de ordeños que hay. Pero más allá de eso, yo también les quería mostrar algunas imágenes de las salas de ordeño que tenemos en la región. Algunas son de la zona de Michoacán y muchas más son de aquí de Oaxaca, en donde yo más bien los quiero invitar a una a reflexionar y otra a pensar cómo podrían ustedes innovar en este tipo de instalaciones que existen en nuestra realidad. Hoy, cuando hablamos de las primeras salas, de todos estos modelos que vimos, pues sí, chicos, yo también no tardo mucho, 5 minutos, tal vez su clase. Sí, de acuerdo. Entonces no hay problema. Entonces, pues igual, ¿no? En esta parte lo que quiero es que, yo creo que en la siguiente clase tenemos oportunidad, no dejo esto nada más como reflexión, porque les decía yo, estos tipos de salas de ordeño que vimos al principio, pues son las que vamos a encontrar del centro al norte del país, ¿no? Entonces, y no quiere decir que en todo, o sea, si nos imaginamos Guadalajara, que en todo Jalisco vamos a tener todo ese tipo de salas de ordeño, ¿no? Porque hay de todos los productores, los grandes productores, los medianos y los pequeños. Y sobre todo en estos últimos dos, tenemos adaptaciones a estas salas de ordeño. Entonces, ya por último, voy a mostrarles estas imágenes, lo platicamos en la siguiente clase, ¿no? Para ver de qué manera podríamos nosotros intervenir y hacer mejoras en estas modalidades, o más bien son adaptaciones, porque no son las que vemos, las que acabamos de ver en el video, ¿no? Las imágenes que también tenemos en la literatura, ¿no? Estas son salas de ordeño. Aquí estamos en Michoacán, también en Michoacán. Estas son salas de ordeño. Estamos en Oaxaca, ¿no? Estas son las adaptaciones que hacemos, esas son las cosas que hay, y qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos mejorar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues muchas gracias, chicos. Yo creo que esto es de mi parte, sería todo. No hay ninguna cuestión más pendiente, más que lo que les comentaba yo de la mejora de sus trabajos, de aquellos que todavía no enviaron el reporte. Pero continuamos la próxima clase con más instalaciones. Les pido por favor que ustedes revisen el material para que también ustedes presenten. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo, profesora, tengo una duda. Me pareció escuchar al principio de la clase que iba a haber una evaluación ya, decía.
La siguiente semana me comentó el doctor. Entonces, para que estén ustedes al pendiente, revisen sus apuntes, revisen lo que les hemos comentado y sí, ya la próxima semana. Si no interviene el doctor el jueves, ya yo les daré la información, pero si él interviene ya se las dará con mayor precisión. Pero sí me pidió que la siguiente semana lo vamos a hacer. Ok, gracias. ¿Algo más? Sí. ¿Algo más, chicos? Doctora, Dígame. entonces, si va a hacer evaluación, pero nos va a decir los temas que van a venir en el examen, ¿no? Sí, claro. Sí. Quiero pedir al doctor para que les mandemos esa información. Ok, muchas gracias, doctora. ¿De qué? ¿Algo Doctora, más? buenos días. Sí, Carlos. Disculpe, ¿sabe cómo puedo saber mis asistencias? Lo que pasa es que no sé si las tengo todas y mis tareas, igual, si hay algún documento en el que las pueda revisar. Ok, bueno, lo voy a comentar con el doctor, porque como yo, lo que yo les he enviado, en el caso del doctor todo lo tiene en la plataforma, y entonces ahí pueden revisar ustedes sin problema, lo que entregaron o lo que no entregaron. Y en mi caso le voy a comentar al doctor a ver cómo podemos hacérselo llegar, pero bueno, ustedes también saben qué es lo que se entregaron, que no, si lo vuelvo a comentar. Yo tengo un registro del 2 de septiembre que inicié con ustedes, en donde hubo participación durante la clase. La tarea 1 fue la ficha de características productivas de las 3 razas, y la tarea 2 fue el complemento. La tercera fue lo del ensayo del Congreso, y el día de hoy, bueno, la participación que estuve tomando, ¿no? Con la lectura y lo que ustedes estuvieron mencionando. Entonces, saben lo que no hayan entregado, y si ya de plano que no sepan que les faltó, le voy a pedir al doctor a ver de qué manera se les hacemos llegar. Pero en realidad, les digo, las aportaciones que yo les estoy haciendo ahorita es como para un apoyo complementario, ¿no? Que les haga falta algún punto o algo, bueno, que les lo hayan elaborado, pues yo le pediría al doctor que haya algún extra ahí, ¿no? Voy a comentarle a él a ver de qué manera se les comparte. ¿Algo más? Muchas gracias, doctora. Gracias, Carlos. ¿Algo más? Bueno, chicos, me retiro. Nos vemos el día jueves. Ellos sí inician conmigo en la mañana. Vamos a hablar un poco más de instalaciones y ya continuarán con el doctor. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan buen día. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora.